La Segunda Guerra Mundial todavía oculta numerosos secretos. Muchos de ellos se guardan en los cuarteles de Adolf Hitler. Me llamo Łukasz Kasek. Soy explorador y apasionado de la historia. Me gustaría invitarles a viajar a los lugares donde se tomaron las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo vivía uno de los mayores criminales de la historia del mundo y desde dónde comandaba sus ejércitos. Conoceremos los cuarteles de Hitler. La guarida del lobo. La guarida del lobo, el búnker de Adolf Hitler. Tras derrotar a Francia y el éxito de la campaña de los Balcanes, Adolf Hitler se creía invencible y tenía tal exceso de confianza que ignoró las recomendaciones de sus generales de retrasar el ataque a la Unión Soviética. Hitler se jactaba de su buena suerte, puesto que todos los países europeos, uno tras otro, habían sido presa fácil. Hitler, de facto, se había convertido en amo y señor del continente. Sus grandes enemigos, salvo Gran Bretaña, habían sido derrotados. Su razonamiento era: si Europa ya es mía, el resto del mundo será mío también. Y puedo empezar por Stalin. Ya en 1940, dentro de su plan para atacar la Unión Soviética, Hitler ordenó la construcción de 3 cuarteles generales en el este, que posteriormente recibirían los nombres de Anlage Süd, Anlage Mitte y la guarida del lobo. La guarida del lobo se construyó para la Blitzkrieg, la guerra relámpago rápida, que no debía durar más de 3 meses. Nadie esperaba que Hitler acabase pasando 800 días aquí y que comandase a todo el ejército alemán desde su interior durante 3 años. Hitler era hipocondríaco y propenso a la histeria. Experimentaba sus fracasos y sus éxitos con gran intensidad. A veces, durante muchos días seguidos, se excluía de la toma de decisiones debido, por ejemplo, a una diarrea intensa. Y solo cuando la terapia del Dr. Morell le ayudaba a recuperarse, retomaba el mando. Los generales ya habían tomado decisiones mientras tanto, pero Hitler las cambiaba a su antojo, convencido de que podía liderar de nuevo la guerra y a su país. La excelente ubicación estratégica de este cuartel general, el ejército desplegado a su alrededor y los 10 metros de hormigón reforzado del refugio privado de Hitler estaban pensados para garantizar su seguridad. Fue aquí, en la guarida del lobo, donde la más famosa, aunque frustrada tentativa de asesinar a Adolf Hitler tuvo lugar. En general, Hitler esquivaba a la muerte. Nació con suerte. En la Primera Guerra Mundial iba con un compañero que pisó una mina y apenas sufrió daños. También se encariñó con un perro. Estaban juntos en la trinchera y el perro salió corriendo. Hitler salió tras él, cayó una bomba y todos los que estaban allí murieron. Hasta le pusieron una bomba en el avión en el que iba a Smolensk. El mecanismo se activó, pero con el frío y la humedad, entró agua entre la cubierta y el cebador, y el hielo que se formó impidió que funcionase. ¿Qué les parece? En esa ocasión, fueron tantas las circunstancias y las coincidencias que se aliaron a favor de Hitler que resulta algo prácticamente inconcebible. Adolf Hitler quería estar cerca del frente. Creía que la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial se había debido a que el centro de mando estaba en Luxemburgo, demasiado lejos del frente para evaluar la situación adecuadamente.
Buscó una ubicación óptima para el cuartel general en la guerra contra Rusia. Aquel lugar prácticamente era la segunda capital del Reich. Tanto los asuntos de Estado como los del mando del frente se gestionaban desde allí. Fritz Todt, ministro de Armamento y Munición del Reich, llegó aquí en junio de 1940 para inspeccionar el lugar para levantar el cuartel general. Topográficamente conocía bien esta zona, estaba oculta en el bosque de Gierlos y era ideal para un cuartel general. El cuartel general estaba dividido en 3 zonas de seguridad, donde residían un total de 2.500 personas. Además de los colaboradores más cercanos de Hitler, vivían también las personas necesarias para que la capital del Tercer Reich funcionase adecuadamente, una función que la guarida del Lobo mantuvo durante los casi 3 años de la guerra contra Rusia. En la zona 1 estaban los edificios residenciales y los refugios de Hitler, Keitel, Bormann, Jodl y Göring. Además, albergaba al personal de seguridad del Führer, la centralita telefónica, la oficina de correos y los barracones de taquígrafas y estenotipistas, las únicas mujeres de las instalaciones. Eva Braun nunca visitaba la guarida del Lobo. En la zona 2 vivían todos los demás. La guarida del Lobo era una auténtica ciudad en el bosque. Tenía carreteras de cemento iluminadas por farolas, una red de abastecimiento de aguas, otra de saneamiento y plantas de tratamiento de residuos. Tras algunas modernizaciones, todo sigue funcionando hoy en día. Aparte de lo necesario para sus quehaceres cotidianos, los residentes contaban con 2 salones de té, 2 casinos, una peluquería, una sauna e incluso un cine, donde se proyectaban las películas más recientes de producción contemporánea elegidas personalmente por Hitler. Hitler quería construir ese cuartel general en Prusia, pero también detrás de los grandes lagos de Masuria, que formaban una barrera protectora natural contra el este. Para ocupar esta zona, Stalin tendría que haber rodeado todos los lagos, empezando por el lago Mamri en el norte, siguiendo después por Kirsaiti, Niegochin y Sniardova. La ubicación final de la guarida del Lobo estaba pensada para contribuir a la buena suerte de Hitler. El cuartel general estaba oculto en una zona de bosque denso, rodeado al norte por pantanos inaccesibles y al oeste por los lagos Moy y Siercha. Los lagos y zonas pantanosas eran el hábitat ideal para la proliferación de moscas y mosquitos. Se necesitaban máscaras especiales para protegerse el rostro de las picaduras de los insectos. En todos los puestos de observación había mosquiteras. El casino de las SS, que albergaba la guarida personal de Hitler, irónicamente era conocido como el refugio de los mosquitos. El conde Ciano, ministro de Asuntos Exteriores italiano, tras visitar la guarida del Lobo, escribió en sus memorias: "El olor de las cocinas, uniformes y pesadas botas impregna el ambiente de la guarida del Lobo". La carretera y vía férrea existentes se incorporaron a la zona delimitada para el cuartel general y se usaron para transportar los materiales de construcción. Guarida del Lobo, estación de ferrocarril. El tren especial de Adolf Hitler usaba estas mismas vías para llegar hasta Gierlos. 8 kilómetros al suroeste se construyó el aeropuerto de Vilamovo. Aeropuerto de Vilamovo.
Aeropuerto Rustenburg, en la actualidad Kętrzyn. Era aquí donde aterrizaban la mayoría de los invitados extranjeros que visitaban a Adolf Hitler en la guarida del Lobo. Entre ellos Mussolini, el embajador japonés, conde Oshima, o el mariscal finlandés, Gustav von Mannerheim. Las conversaciones no siempre eran amistosas ni se desarrollaban en un espíritu fraterno. Los invitados a menudo soportaban los aburridos monólogos del Führer o escuchaban las innumerables mentiras que Adolf Hitler les contaba sobre la situación en el frente oriental. Cuando la guarida del Lobo actuó como capital sustituta del Reich, fue aquí donde Hitler recibió a casi todas las delegaciones extranjeras. Cuando llegaban sus invitados, pues a Hitler le gustaba presumir de lo que tenía, de sus objetivos y de qué tipo de ayuda esperaba. Y eso era todo. Nunca venían por 1 o 2 días. Se levantaban por la mañana y tomaban café o desayunaban con Hitler. Venían 1 hora o 2 y después se despedían. A veces daba un paseo con ellos para tomar el aire. Y siempre se llevaba a su amada perra Blondie con él, una hembra de pastor alemán. Esas personas solo eran un acompañamiento a ese perro. En ocasiones se centraba más en el perro que en sus propios invitados. Guarida del Lobo, 1940, primera fase de construcción. La ubicación de la guarida del Lobo era tan buena que los primeros barracones hechos de madera ni siquiera tenían cimientos. Todo se envió a trozos por ferrocarril directamente de Alemania. Y es que por entonces creían firmemente en el avance de las tropas por el este y en que el cuartel general pronto se trasladaría a territorio soviético. Aquí se levantaron barracones de madera y edificios residenciales. Por supuesto que esto no se construyó para combatir, no era una fortaleza. El coste total de la construcción del cuartel general de Gierlos ascendió a 36 millones de marcos alemanes, 148 millones de euros de hoy en día. Para hacernos una idea, un obrero de la construcción empleado por la organización Todt para levantar la guarida del Lobo ganaba de media 1 marco a la hora. Hitler, entre otras cosas, ordenó el reclutamiento de empresas de construcción locales. De esa manera, cumplía sus promesas de las elecciones de 1933. Para mantener el secreto, los obreros cambiaban cada pocos meses. Pero no hay pruebas de que se utilizasen prisioneros de guerra ni reos condenados a trabajos forzados para construir este lugar. Esta fue la primera de las 3 etapas históricas de la construcción de la guarida del Lobo. El cuartel general ocupaba 250 hectáreas. La guarida del Lobo estaba protegida por alambradas de espino y campos minados, cuyas medidas oscilaban entre los 50 y los 100 metros de ancho. Algunas de las minas terrestres no eran desactivables y las minas con carcasa de cristal eran indetectables por los equipos antiminas. Mina antipersona MI-35. Cuando un soldado la activaba al pisarla, la mina salía disparada hacia arriba de su lata, hasta una altura de 1,5 metros, y la metralla que proyectaba hería a la persona que la había pisado. Esta es solo una de las 54.000 minas letales que protegían el acceso a la guarida del Lobo, en una superficie equivalente a la de 100 campos de fútbol. Lo que hacía Hitler era poner todas las reglas de la vida cotidiana en este lugar. Qué comida tenía que haber, cómo debía comerse. El ritmo de la vida en la guarida del Lobo básicamente lo dictaba Hitler. A Hitler le gustaba trabajar de noche, trabajaba hasta tarde, se acostaba tarde. Hasta septiembre de 1942, Hitler realizaba todas sus comidas en el comedor del primer casino. Tras desayunar a las 9 de la mañana, daba un paseo con su perro. Este era un ritual que nada ni nadie podía interrumpir. Al paseo le seguía un repaso del correo de la mañana. A las 12 comenzaban las primeras reuniones que duraban unas 2 horas. Sobre las 2 de la tarde se servía la comida.
a la que seguían más deliberaciones, hasta la cena, que era a las 9 de la noche. Tras la cena, llegaba la hora del té nocturno, que a menudo se prolongaba hasta las 3 de la madrugada. Hitler era de ideas fijas, era como poner un disco en bucle o ver la misma peli todos los días. A veces se quedaba en pie hasta la madrugada. La gente lo acompañaba, aunque a veces se quedaban medio dormidos. Esta monotonía y esta atmósfera no conducía a una buena interrelación humana. Hitler decidió tener un delegado en todos los continentes de tropas desplegados en un radio de 50 kilómetros. Por ejemplo, Göring, comandante de la Luftwaffe, estaba en Rominti, y Goldab en el bosque de Rominska. El Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres se encontraba en Mamerki. El ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, estaba en Steenort, mientras que Himmler vivía en Posesje, y toda la zona colindante contaba con otras unidades. En la orilla oeste del lago Mamri, en la localidad de Mamerki, se levantó el cuartel general del ejército de tierra alemán. Estos lugares, junto con la guarida del lobo, formaban parte de una poderosa línea defensiva antiaérea, cuya misión era detectar inmediatamente a cualquier avión enemigo y alertar al personal destacado. Hitler usaba técnicas de encubrimiento muy sofisticadas. Los aliados no sospechaban que había comenzado la construcción de la guarida del lobo. Los aviones rusos sobrevolaban regularmente la zona de obras simplemente porque les permitían hacerlo. Los contratistas militares tenían pasaportes civiles. No había pista alguna de que estuviese en marcha una obra militar tan importante. Existe otra inversión ambiciosa realizada en los bosques cercanos y que inició Adolf Hitler, el Canal de Masuria. La esclusa del Alto Leszniewo es la más famosa de todo el Canal de Masuria. Las obras de su construcción comenzaron en 1911, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial paralizó las inversiones. El proyecto se resucitó en 1934, cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller del Tercer Reich. ¿Por qué le importaba tanto a Hitler este proyecto? ¿Qué relación tenía el Canal de Masuria con los planes militares del líder del Reich alemán? Había planes para introducir minisubmarinos alemanes en el Canal de Masuria, desde donde tendrían acceso a los grandes lagos, donde podrían ocultarse. Existe incluso una hipótesis anecdótica, según la cual el Canal de Masuria habría sido un plan B de ruta de escape para Hitler, quien en un submarino de pequeñas dimensiones podría haber llegado a Sudamérica sin ser visto. Los parámetros del Canal de Masuria, su profundidad y el tamaño de las esclusas no justifican la teoría de que los alemanes planeaban introducir submarinos hasta los grandes lagos. El Canal de Masuria estaba pensado para servir de conexión entre el este de Prusia y el mar Báltico para Alemania. El drenado de prados y marismas se hizo para conseguir campos de cultivo y, como hoy, para abrir la zona como atracción turística. No puede descartarse que Hitler planease usar esta estructura con algún propósito militar, pero a día de hoy no existen pruebas en ese sentido. La inauguración del cuartel general de la Guarida del Lobo tuvo lugar el 24 de junio de 1941, cuando el Führer decidió ir en persona hasta Gierlos. El ataque a la Unión Soviética iba a tener lugar en mayo,
Pero el supersticioso Hitler pospuso la fecha planeada de la invasión hasta el 22 de junio de 1941, primer aniversario de la capitulación de Francia. Incluso fue más allá para asegurarse su suerte. Eligió para la operación el nombre en clave Barbarroja, en honor a Federico I Barbarroja, rey de Alemania y del Sacro Imperio Romano Germánico, conquistador de Roma. El plan era muy arriesgado en términos de logística porque nadie había emprendido jamás una guerra a tanta distancia. La guerra en Francia se había librado apenas a unos cientos de kilómetros, pero aquí se trataba de miles de kilómetros. Era una pesadilla logística. Todos estaban seguros de que no saldría bien. Había demasiada distancia. Solo un puñado de personas tuvo el valor de decirlo. Y, aunque otros también lo pensaban, lo aprobaron sin mucho entusiasmo. Porque solo había una sentencia por no obedecer una orden. A pesar del éxito inicial, el ataque alemán pierde impacto a comienzos de septiembre. Las tropas de Hitler han sido frenadas a las afueras de Moscú y Leningrado. A pesar del asedio y de los bombardeos sistemáticos, la Blitzkrieg no da los resultados esperados. Mientras, ya en el interior del hostil territorio soviético, los alemanes se topan con el duro invierno. Todos los oficiales le dijeron a Hitler que se retirase. Hitler dijo no. Por desgracia para la Wehrmacht, tras la derrota en Moscú, Hitler asumió el mando. Obviamente no tenía experiencia, ya que había sido un simple cabo en la Primera Guerra Mundial. Era un simple soldado que había estado destinado en el frente. Había resultado herido y había perdido un testículo. Al parecer había recibido 2 condecoraciones por su valor. Era cabo, pero en cuanto a estrategia no tenía ni idea. Guarida del Lobo, barracón de estenotipistas. El colapso de la Blitzkrieg en el este motivó que Hitler diese la orden de fortificar su cuartel general en la Guarida del Lobo. Los barracones de madera se cubrieron con muros de ladrillo y se vertió hormigón reforzado sobre los techos. Todo ello para proteger la Guarida del Lobo contra las escaramuzas de las fuerzas aéreas soviéticas. Guarida del Lobo, 1942, segunda fase de construcción. Las líneas visibles en este muro de hormigón son los vestigios de la estructura de madera de los tejados. La construcción continuó añadiendo un granulado de aluminio al mortero de cemento que propiciaba una reacción exotérmica que liberaba calor. Así la mezcla no se congelaba a pesar de las temperaturas bajo cero. Durante este periodo de 1942-1943 se construyeron los primeros refugios que tenían muros y techos de 2 metros de grosor. Todos los edificios tenían un muro de hormigón encima del techo que medía entre 20 y 30 centímetros hasta medio metro. El interior del remate de todos los edificios estaba lleno de tierra. Además, se plantaron hierba, árboles y arbustos. Ponían una capa de tierra lo más fina posible, de medio metro de grosor, porque cuando un obús impacta contra la tierra, se produce el denominado efecto estanco. Una capa de tierra superior a 50 centímetros habría resultado peligrosa durante un ataque aéreo. La fuerza que tiene una bomba cuando explota aumenta un 65% si está rodeada por tierra, comparada con la detonación en una superficie de hormigón abierta, donde la energía de la explosión se propaga libremente en todas direcciones. Desde el aire parecía un claro o un prado normal. Estaba oculto. Un avión de la Luftwaffe lo sobrevolaba todos los días y tomaba fotos. Si algún detalle revelaba que allí abajo había algo, se arreglaba. Los búnkeres se pintaban con una pintura especial, mezclada con serrín y hierba, para que tuviesen un color natural, similar al de la tierra, y facilitase la adherencia de la nieve en invierno, lo que era un excelente sistema de camuflaje adicional.
Había árboles artificiales, es decir, andamios cubiertos por una red de camuflaje que hacía un efecto muy parecido al tendido eléctrico del tranvía, por ejemplo. Por eso, encontramos enganches en forma de letra U invertida, que era donde se ataban las redes. Esas redes se colocaban de 4 a 6 metros del suelo. Las hojas que caían en otoño lo hacían sobre la red, al igual que la nieve, y se quedaban allí adheridos. Era un engaño perfecto. El personal de Hitler destinado en la guarida del lobo trabajaba y vivía en casas de madera y barracones. Los refugios de hormigón eran para garantizar la seguridad solo durante los ataques aéreos. El búnker de Hitler también estaba preparado para un estado de emergencia prolongado. Este diagrama es solo una de las hipótesis sobre la disposición de las estancias. Sabemos que el búnker tenía espacio para reuniones y una sala de guerra. También hay salas para relajación. Las provisiones de comida almacenadas podían durar varios días, sin necesidad de abandonar este escondite. El interior del búnker de Hitler era muy modesto. El equipamiento del dormitorio se limitaba al mobiliario mínimo necesario: un catre de campaña, un armario, una librería, una mesa sencilla y varias sillas. Los interiores de los otros edificios de la guarida del lobo estaban decorados con un estilo espartano similar. Muchos residentes del cuartel general comentaron que las estancias eran pequeñas y la iluminación era mala. El ruido de la ventilación, que funcionaba permanentemente, también era un problema. Las pirámides de hormigón daban una sensación de seguridad a los generales del Tercer Reich, pero no ofrecían lujos. Alfred Jodl, general del ejército alemán, testificó durante los juicios de Nuremberg de 1946 que la guarida del lobo estaba a medio camino entre un monasterio y un campo de concentración. Jodl no exageraba. Las condiciones en el cuartel general, en efecto, eran espartanas y no eran muy beneficiosas para la salud del propio Adolf Hitler. Según los diarios del Dr. Morell, el médico personal de Hitler, el líder alemán aparentemente sufría trastornos gastrointestinales y obstrucción pulmonar crónica. Confiaba muchísimo en los médicos y le gustaba experimentar. Morell decidía qué necesitaba Hitler exactamente. Le administraba extractos hormonales, vitaminas y ciertos estimulantes tipo sulfonamidas y anfetaminas. Ese tratamiento pudo haber tenido algún impacto en su estado mental. Mientras Hitler tuvo éxito, la atmósfera era positiva. Toda Europa era suya y el resto del mundo sería lo siguiente. Pero cuando el invierno detuvo a su ejército cerca de Moscú y las derrotas empezaron a acumularse, las cosas cambiaron. Hitler lo pagaba con su asesor, quien a su vez lo pagaba con sus subordinados, y estos con los suyos, y así sucesivamente. Era una cadena. A pesar del hambre, de los ataques aéreos alemanes y de un asedio que duró más de 2 años, Rusia no entregó Leningrado a Hitler. En enero de 1944, el Grupo Norte del ejército alemán fue obligado a retirarse por las fuerzas soviéticas. Adolf Hitler presiente que su suerte empieza a abandonarle. Tras perder al Sexto Ejército y con el avance del frente oriental frenado, abandona la guarida del lobo siguiendo el consejo de sus médicos y se traslada a su residencia alpina de Berghof. Al mismo tiempo se produce una enorme expansión de búnkeres en Olsanska. Retirada de las fuerzas alemanas, marzo de 1944. El búnker principal era una estructura gigante, un cuadrado de 36 metros de lado y 11 metros de altura. Era un refugio cuyos muros tenían un grosor de 5 a 6 metros y un doble techo para un grosor total de 8 metros. Al igual que otros refugios de la guarida del lobo, en 1944 se convirtió en un búnker dentro de un búnker.
Este es el ejemplo de cómo se modificaron los búnkeres de la guarida del lobo. El búnker original, con muros de 2 metros de grosor, se sitúa dentro de un cierre reforzado de entre 4 y 8 metros de hormigón. El espacio que queda entre ambas estructuras se rellena con basalto triturado o con gravilla, que hacía de amortiguador en caso de impacto directo de artillería aérea pesada. A pesar de todo esto, y por si acaso, se añadía una capa rígida antifragmentación en la base. Era visible desde el interior de la estructura. En caso de que el hormigón se rompiese en alguna zona, este metal evitaría su desplome y permitiría estar en el interior sin problema. Solo el ruido molestaría. Una bomba convencional de unos 500 kilos podía dañar una estructura con un techo de 3 metros de grosor. El techo del búnker personal de Hitler estaba hecho con 8 metros de hormigón reforzado. Una bomba aérea de 1000 kilos tendría que haber impactado en el mismo lugar varias veces para llegar hasta el líder del Tercer Reich si éste se protegía en su interior. Su búnker, por lo tanto, era prácticamente indestructible. ¿Había dejado de creer Adolf Hitler en su propia suerte? Los alemanes saben que no ganarán la guerra contra Rusia. Sin embargo, a Hitler no le interesan las opiniones de sus generales más experimentados. Hitler solo hacía hablar y hablar, ¿verdad? Decía lo que le venía en gana, y si podía ser o no, a él le daba igual. Él lo quería y esperaba conseguirlo. ¿Qué pasaba si alguien objetaba? No le interesaba lo más mínimo, y seguía exigiéndolo. Todos eran conscientes de que las decisiones de Hitler eran inviables, simplemente inviables. No valía la pena discutir con él. Lo mejor sería matarlo, rehacer el gobierno y firmar la capitulación. El temor de Adolf Hitler a ser asesinado estaba bien justificado. Se llegaron a contabilizar más de 20 intentos de asesinato importantes contra su vida, incluido uno muy espectacular que tuvo lugar aquí, en la guarida del lobo, el 20 de julio de 1944. ¿Cuánta suerte se necesita para sobrevivir a un ataque así? Esta operación fue una conspiración tramada por el llamado Ejército en la Reserva. Estaba liderada por Friedrich Fromm y el jefe del Estado Mayor de su ejército, Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg era un oficial experimentado. En África había resultado herido cuando alcanzaron su coche. Perdió la mano derecha, 2 dedos de la izquierda, el ojo izquierdo y se quedó medio sordo. El descubrimiento de los campos de exterminio fue lo que le reafirmó en la necesidad de matar a Hitler. La guerra se estaba perdiendo. Hitler seguía matando gente. Él había combatido por su Führer, pero aquello tenía que parar. Así pues, decidió matar a Hitler personalmente. Para llegar a Hitler, que estaba en la zona de seguridad 1, había que pasar por 4 puestos de control. El primero estaba cerca del lago Tuchel. Allí no solo se verificaba la identidad de todos los visitantes, sino que se informaba también a los guardias del siguiente puesto de control. En el segundo puesto se entregaban pases que solo permitían desplazarse por la zona 2. Una vez en la zona 2, podía moverse por ella libremente, es decir, por el sur de la carretera. Pero para entrar en la zona 1, tenía que ser citado en persona por Hitler. Stauffenberg tenía que aguardar por esa invitación. Mientras tanto, entró en las instalaciones varias veces con un maletín vacío para comprobar cómo actuaba ante él la seguridad de la guarida del lobo.
Sin embargo, nunca registraron su maletín en ninguno de los puestos de control, pese al altísimo nivel de seguridad. No era posible meter un arma, pero se le ocurrió llevar una bomba en el maletín con el pretexto de que llevaba documentos en su interior. Hacía falta valor para tener 4 hijos y una esposa embarazada y embarcarse en un ataque a Hitler. Yo lo admiro, porque había que ser una persona muy valiente para intentar asesinar a Hitler justo en aquel momento. El 20 de julio, Stauffenberg, invitado por Hitler, visita la guarida del lobo para informar sobre la situación en Berlín. Acudió a una reunión con Keitel, un contacto preliminar antes de la reunión principal. Dijo que necesitaba asearse porque se notaba sudoroso y no quería conocer a Hitler así. Lo llevaron a una habitación donde activó una bomba, pero no tuvo tiempo para armar la segunda. Hitler nunca esperaba, así que salió de esa habitación con una sola bomba activada. Aquel día Adolf Hitler hizo una excepción y trasladó la reunión desde el búnker de invitados a un barracón normal, donde la fuerza de la explosión escapó por las ventanas. Si la reunión hubiese tenido lugar en el búnker, aquella bomba habría matado a todos. Desde que entró en la sala de reuniones, no sabía si Hitler lo dejaría marchar. Estoy convencido de que Stauffenberg había asumido que tal vez tendría que quedarse en esa sala con Adolf y con la bomba. Stauffenberg entró en la sala de reuniones con el explosivo y lo colocó frente a la mesa de roble. En el lado izquierdo tenía a Hitler. Al coronel Heinz Brandt aparentemente le molestó el maletín y lo colocó bajo el tablero y detrás de una pata de la mesa de roble. Entonces explotó. Tras la guerra se formularon hipótesis del tipo: ¿y si la mesa no hubiese sido de roble, sino de pino? Hitler habría muerto. ¿Y si la bomba hubiese explotado dentro de una estructura reforzada? Hitler habría muerto. ¿Y si uno de los participantes que estaba a 20 centímetros de Hitler se hubiese retirado un poco? Hitler habría muerto. La explosión hiere a 6 personas y mata a 4. Adolf Hitler sale del atentado prácticamente indemne. Esto parece reafirmar su creencia de que es un dios, una divinidad en la tierra. Dijo: ah, ahí lo tenéis. Ya veis, es así. Esta es la prueba. Estaba a 1 metro de la bomba y sin embargo sobreviví. Mucha gente resultó herida, pero yo salí indemne. 2 horas después, recibí a Mussolini. Klaus Stauffenberg fue condenado a muerte por un tribunal de guerra formado apresuradamente y fusilado por parte de los propios conspiradores en Berlín la noche posterior al atentado, el 21 de julio de 1944. No obstante, la ejecución de los conspiradores no puso fin a la investigación sobre el atentado, que oficialmente duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. 5.000 personas perdieron la vida en relación con esa conspiración. Hitler ordenó la eliminación de todos sus familiares. Tíos, tías, abuelas, abuelos, todos. Stauffenberg está considerado un héroe en Alemania. Gracias a él, los alemanes pueden decir que también quisieron derrocar al tirano. Yo envidio la valentía que demostró. ¿Pero fue heroísmo? Si Stauffenberg hubiese hecho algo así en el 33, cuando Hitler llegó al poder, con su mensaje de odio, habría aplaudido a Stauffenberg, habría dicho: tienes mi respeto, pero en el 44, cuando ya todo estaba finiquitado. Desde la perspectiva polaca era un nacionalista alemán. Luchó por Hitler. En el 39, cuando invadió Polonia, sabemos que dijo cosas como: son cerdos, escoria que dará mano de obra barata para construir el Tercer Reich. Así que para mí, Stauffenberg no es ningún héroe, no. A finales de 1944, los alemanes están en clara retirada. El Ejército Rojo sistemáticamente los empuja hacia el oeste.
Stalin está peligrosamente cerca de la guarida del lobo. En otoño de 1944, Adolf Hitler tiene además problemas de salud. Se marea, tiene problemas estomacales, dolores de mandíbula, arteriosclerosis coronaria. A pesar de que siempre había expresado que preferiría morir que abandonar la guarida del lobo, Adolf Hitler se sube a un tren que parte para Berlín el 20 de noviembre de 1944 y abandona su cuartel general de Gierlos para siempre. Hitler huye y ordena destruir todas las estructuras reforzadas. Si no pueden defender el complejo, los refugios no deben caer en manos de Stalin. Los explosivos detonan en su cuartel general los días 24 y 25 de enero de 1945. Se calcula que se usaron unas 8 toneladas de TNT para volar cada uno de los búnkeres de la guarida del lobo. Y en el caso del búnker de Hitler, incluso 15 toneladas. A consecuencia de la explosión, las losas de hormigón de varias toneladas salieron despedidas 30 metros. Según el relato de los testigos, el hielo de los lagos vecinos de Moi y Sierche se agrietó debido a la onda expansiva. Y todo ello para que la guarida del lobo, el supuesto amuleto de la buena suerte de Hitler, no pudiese dar buena suerte a nadie más. Todo el material útil del cuartel general de Hitler es saqueado por los habitantes de la región. Entre otras cosas, se llevan el metal, los paneles de madera y los azulejos. A día de hoy aún se pueden encontrar esos materiales en el interior de las casas de la región. Hoy la guarida del lobo recibe la visita de miles de turistas llegados de todo el mundo. El antiguo cuartel general de Hitler hoy se encuentra en territorio polaco, pero podría no haber sido así. Que el atentado a Hitler fracasase fue una suerte para nosotros, los polacos. Si hubiese tenido éxito, Polonia nunca habría reaparecido en el mapa. Quienes participaron en la conspiración, quienes querían capitular, se tomaban muy en serio el pacto Ribbentrop-Molotov. Ese pacto estipulaba que la frontera discurriría por el Vístula y que la orilla izquierda pertenecería a Hitler y la derecha a Stalin. La suerte de Adolf, en cierto sentido, fue la suerte de los polacos, ¿verdad? El final de la guarida del lobo es el comienzo del fin para Adolf Hitler. ¿Seguía creyendo en la victoria final? La respuesta a esta pregunta no es tan obvia. Una cosa es segura, ya no estaba protegido por 54.000 minas.